El caso es conocido como la manada de Cobreloa. Corría el año 2021 y una joven de 18 años denunciaba una violación masiva por parte de 9 jugadores cadetes del equipo de Calama. Tuvieron que pasar 3 años para que existieran medidas cautelares en contra de estos jugadores. La justicia ya está investigando y en la Cámara de Diputadas y Diputados se conformó una comisión especial investigadora para indagar las agresiones sexuales en el mundo del deporte. Diputada, ¿por qué se hace tan importante investigar las agresiones en el mundo del fútbol o en el mundo del deporte en general? En el mundo del deporte. El día de ayer, ya estamos en la segunda sesión de la Comisión Especial Investigadora por Abusos en el Deporte. Y ayer el señor Eduardo Arévalo, quien es el presidente del Comité de Arbitraje, que este comité se hace y se constituye por el protocolo, por el Decreto Supremo 22, es una de las exigencias, nos trajo el resumen, ¿no? Son alrededor de entre 14 o 17, creo que son 14, no quiero equivocar el número, denuncias graves en el deporte, incluso en el deporte paralímpico, que usted no se podría imaginar. ¿Y qué pasa? Que los deportistas, si existiera una defensoría de los deportistas, por ejemplo, créame que sería el triple el número. ¿Qué pasa? Los jugadores o los deportistas, las atletas, no se atreven a denunciar muchas veces porque o pierden el cupo, o son beca Prodar, o una infinidad de razones por las que no lo hacen, o no tienen incluso el dinero para pagarle a un abogado para la defensa. Y eso es lo triste, porque en el deporte se debería vivir lo contrario, ¿no? Pero al no haber un contrato o una relación laboral entre el deportista y su entrenador, tenemos como un vacío ahí. Diputada, esto se relaciona también con las malas condiciones en general que tienen los deportistas, ¿no? Lo vimos en los Panamericanos cuando se hablaba de que antes de que se construyera la infraestructura para este mega evento deportivo, no estaban las condiciones de infraestructura, etcétera, pero además los sueldos, los contratos que no existen, ni hablar de las mujeres en el fútbol, y así suma y sigue. Se suma también a esto de que no hay una protección para los deportistas en este ámbito. Fíjese que desde el 2021, que nosotros ya es ley, del 2020 sale del Congreso de la República, aprobado por supuesto el decreto 22, el 2021 ya es ley. O sea, ya todas las federaciones, y tanto las federaciones como el mundo del fútbol, ¿cierto? Que una se ve por la NFP y la otra por el coach. En base a eso, más allá de las condiciones, no tendría por qué haber abusos, menos sexuales, ¿no? Estamos hablando de abusos, también estamos hablando de malos tratos, esto abarca bastante más, ¿ah? Porque incluso hay casos donde hay se termina llamando trato indebido, que no tiene que ver con la sexualidad, sino que con el trato al deportista o a la deportista. Porque usted sabe, por ejemplo, en el fútbol, el entrenar a un hombre no es lo mismo que entrenar a una mujer. Y el modelo, ¿quiénes son las campeonas? Estados Unidos, donde incluso toman en cuenta el periodo menstrual de la mujer para trabajar con ella según su periodo y según su forma, ¿no? Y en eso estamos a años luz. Y por otro lado, pasa lo mismo que con los profesores, o en algún momento, yo tengo 49 años, en algún momento también con los curitas, con las monjas, las madres dejaban en las manos de ellos toda la confianza. Lo mismo hace una mamá que tiene un niño deportista. Con su entrenador. Con su entrenador. Piense usted que Jordi Thompson a los 8 años llega a la Casa Alba. Piense usted que los niños que están digamos, por ejemplo, la Casa Naranja de Cobreloa, llegan también chicos. Entonces, esto no es solamente el tema del atleta o del deportista que tiene en este caso, o una violación, o un trato indebido, o un bullying. No, estamos hablando también de los formadores. ¿Quién contiene, quién pregunta, quién calla, quién hace un pacto de silencio ante una situación así? Sobre eso le quería preguntar, diputada, ya que mencionó el caso de Cobreloa, que fue lo que convocó a esta comisión investigadora. ¿Qué cree usted que pasó para que desde el año 2021 a la fecha hubiese esta especie de pacto de silencio, como lo plantea usted, y que finalmente por una mamá de un jugador que no estaba involucrado se escucha más que a la propia víctima cuando hace la denuncia ante la Policía de Investigaciones? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese intertanto donde la dirigencia del mundo del fútbol dice, a ver, aquí tapemos esto y no hagamos nada? Bueno, el día de hoy salió una entrevista de un jugador, un exjugador de Cobreloa, que efectivamente lo dice. Yo llegué un año antes y entré a un salón donde estaban hablando de cómo tapábamos esto. No sabían cómo tapar el tema de la niña y incluso dejaron libre el tema de la ludopatía, el tema del consumo de droga. Bueno, esa es una investigación que a mí no me compete, pero efectivamente uno dice qué es lo que hay acá. Y es simple, es bien simple.
Jordi Thompson, femicidio frustrado, que pagando 100 millones se va a jugar a Rusia, ¿cierto? ¿Qué le dice a usted? No son solamente seres humanos, personas, no, son una especie de $1 millón, $2 millones, $3 millones vale un jugador de fútbol. Eso es una promesa que le va a traer arcas al equipo en este caso. Y que teniendo algún tipo de denuncia por agresión sexual, no podrían, ahí el trato quedaría en nada, por lo tanto la plata no llegaría al club. Y no, sí. Y escúchenme, o sea, el decreto Supremo 22 dice que incluso los clubes, o en este caso las federaciones, no deberían contratar a gente que tenga formalizaciones, en este caso, no solo denuncia, porque la denuncia no te hace culpable. Formalizaciones. Y eso yo le podría dar ejemplo. No soy yo quien para estar aquí dando nombres ni nada, pero en Colo-Colo hay tipos que tienen efectivamente formalizaciones y están contratados. Entonces, el decreto 22 desde junio del 2021 no se cumplió. Tuvo que salir el caso de Jordi Thompson en su primera vez para que viéramos que Colo-Colo, Cobreloa y una cantidad, eran 9 creo equipos que sí lo tenían. Entonces, uno dice, ¿la ley para qué está? ¿Para pasar por encima? ¿O qué fuerza tiene el fútbol en este caso? Incluso el deporte. Porque fíjese que uno de los casos que nos llega es de una atleta paralímpica ciega. Entonces se vuelve todo muy brutal y ya empiezas a escuchar, por ejemplo, el otro caso que también defendió la misma fundación que está defendiendo a la víctima de Cobreloa. Ellos también son los que llevaron el caso del tío Lalo, el famoso tío Lalo de las marcianitas. Las marcianitas hoy día deben tener alrededor de 39, 40 años, por ahí. Por lo tanto, no se rige sobre la ley de la prescripción. Pero ese mismo entrenador abusó de una menor y ahí se lanzaron todas las marcianitas encima. Ahora está con cautelar, él está, digamos, privado de libertad. Lo mismo que pasa con los formalizados de Cobreloa. Entonces, bien brutal, porque algo pasa, decía ayer el abogado, como que la sociedad termina cubriendo al victimario y no a la víctima. Y fue lo que ocurrió también en el momento en que la víctima hace la denuncia. No solo hace la denuncia, a ella le hacen un peritaje. Le hacen un peritaje y lleva ese peritaje. Y aún así, los mismos policías le dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor dejemos esto acá, di tú que fue una relación sexual consentida. No le dicen eso. Lo que pasa con la PDI es que yo en eso quiero ser súper claro, porque hubo un sumario interno. Y fui yo que fueron suspendidos los funcionarios. Fueron suspendidos, pero sí hizo un sumario interno porque, mire, en mi buena ánimo, en el creer que no la gente no es tan mala, ¿sí? Ella era sola contra el mundo. Calama es Cobreloa. Entonces, yo le decía al director de la PDI, quizás su funcionario, ese detective, quizás lo hizo de otra manera. Pensemos en que le dijo, te estás metiendo con un gigante. Te estás metiendo con un gigante. Tienen una defensa. Podría haberlo dicho así. De la manera que lo haya dicho, está absolutamente en un error, porque eso es una desincentivación a la víctima. La víctima perdió el incentivo y dice, yo no sigo. ¿Cómo me voy a enfrentar yo frente a este gigante? O sea, yo ya la encontraba muy valiente, exactamente, con 8 jugadores, pero ahí está el tema. Ahí está el tema, que la policía no es la que tiene que seguir investigando, es el poder, o sea, digamos, en este caso, el Ministerio Público. ¿Por qué se deja de investigar cuando hay constatación de lesiones? Estamos hablando de una, entre comillas, posible violación masiva. ¿Por qué se detiene la investigación? Si aunque la víctima no siga y saque su... Porque se sabe que pueden haber muchos motivos para que la víctima no siga con la denuncia. Exacto, es que si uno denuncia una violación, incluso que te golpea a un hombre, violencia intrafamiliar, no es necesario que, en este caso, que la mujer quite la demanda para que no siga la investigación. Debe seguir, sobre todo de esta magnitud, que se da en dependencias de un club deportivo y en dependencias de la formación, de la casa de formación. Entonces es bien complejo cuando tú ahora empiezas a escuchar, que ahora llegamos a que se formalicen y más allá que decían, pero dejen que la justicia haga su pega. Fueron 2 años, más de 2 años. Yo empecé con esto en enero 2023. Esto pasó el 2021 en septiembre. Y en ese intertanto también 2 de los jugadores que habrían participado de esta violación pasaron al primer equipo. 3 pasaron al primer equipo. 3. O sea, y a sabiendas de lo que había ocurrido y de la denuncia que recarría sobre estos jugadores. Exacto. Y por otro lado, los que no participaron, si un plantel por lo menos tiene 22 jugadores. ¿Qué pasó con los que no estaban? ¿Qué pasó con esos que le dijeron aquí no ha pasado nada? Silencio, pacto de silencio, como lo dice el jugador hoy día. Pero eso es lo que habría pasado. Y hoy día también nos damos cuenta que acá, al Congreso de la República, el señor Marcelo Pérez, el señor Ramírez, vinieron a mentir.
Vinieron a mentir, a decir que ellos no tenían conocimiento, se empezaron a enredar en la historia y todo te dice que aquí hay un pacto que tiene que ver con lo que cuesta tal jugador de los que estaban Y involucrados. esto incluye también a las más altas esferas del fútbol por supuesto sobre que sí. Cobreloa. Hablamos de NFP, por ejemplo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque ellos también dijeron cuándo habían sabido, cuándo pidieron que se activara el protocolo, pero pediste que se activara el protocolo cuando ya, además había pasado un año, segundo, no lo tenían activado. Y lo que significa que tú no tengas activado el protocolo 22 es el dinero que tú recibes por las federaciones, digamos, por el Estado, ¿no? Y por otro lado, incluso podría llegar a la desafiliación de un club o a que las personas involucradas no puedan estar más en el deporte, inhabilitarlos de por vida. Por eso existe, y ahí está el presidente, don Eduardo Arévalo, que ha hecho un trabajo tremendo. Pero es bien brutal, ¿eh? Uno no pensó nunca que esto podría llegar a ser un pacto de tanto tiempo y con tanta gente involucrada. Diputada, para ir cerrando ya agradeciéndole por su tiempo, ¿qué se viene ahora también en la indagatoria? ¿Por dónde van a ir ustedes a la hora de lo que plantea una comisión investigadora? Ya Sí. los responsables políticos tras los hechos acontecidos. Fiscal Nacional, Ministerio Público, usted sabe que nosotros no estamos facultados solamente, podemos citar a quienes son parte del Estado, ¿no? Pero no podemos citar, por ejemplo, a la NFP, pero la vamos a invitar y esperamos que venga, tal como vino antes, tal como escuchó mi relato en la ONU y dijo que esta no me la iba a dejar pasar, y mire dónde estamos hoy día. Tenemos a 9 personas involucradas, 8 que están con medida cautelar, 1 que le cambiaron la cautelar porque solamente él grabó, qué sé yo, y él dice, me siento libre, pero estábamos acostumbrados a relaciones así en grupo. Y eso ¿Pasó más de una vez? Es que, claro, también en las dependencias son Claro. lugares pequeños, pero es raro que hablen así con tanta suavidad, tanta liviandad de un tema bien brutal. Yo lo que sí le digo que el ingreso de Patricia Muñoz, ex defensora de la niñez, con la fundación ha tomado una fuerza enorme. ¿Y para qué le voy a decir qué opinión tengo del defensor de los futbolistas? Él es el defensor de los narcos, él es el que sale con billetes, él es el que dice, vamos a traer pruebas que van a acreditar que esto no sucedió. Pero sucedió.